A primera página es momento de ir con nuestra segunda invitada de esta mañana para conversar sobre un tema que a todos nos preocupa, lo que es la xenofobia y herramientas para poder combatirla. Ella es psicólogo social. Se trata de la señora Yorelis Acosta. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Bienvenida a primera página. Gracias, muy buenos días, feliz inicio de semana. Igual para usted. Bueno, vamos a conversar sobre este tema que en estos días pues ha venido creciendo en la región, particularmente en la zona entre Colombia, Perú, Venezuela. Sin embargo, el tema de la migración de venezolanos a todo el continente pues también ha incentivado estos comentarios xenófobos. Empezaremos primero describiendo qué es la xenofobia. Sí, la xenofobia es un término o un proceso que denomina rechazo, odio, hostilidad hacia extranjeros. Entonces, se compone de esas dos raíces, ¿verdad? Una significa extranjero y la otra temor, temor hacia los extranjeros. Pero que en la práctica lo vamos a ver con estas actividades de discriminación, exclusión, tensión, conflicto, como lo que le estás reseñando en este momento. Por supuesto, lo que nos está llamando más la atención en estos momentos son los hechos que se han suscitado en Perú, que se han hecho virales, ha habido mucho eco, ha llamado mucho la atención, pero que no son los únicos hechos de rechazo hacia los venezolanos, porque en los últimos años, por esta migración tan masiva que tenemos, que hemos llegado a tantas latitudes, en algunos casos de manera formal y en muchos casos de manera informal o ilegal, ¿verdad? Están produciendo este tipo de rechazo de la ciudadanía local, pero también de detenciones, de retornos de los venezolanos que no están cumpliendo con sus, digamos que con todos los requisitos legales que implica moverse en estos momentos entre países. Y digamos que, por ejemplo, hay un hecho que puede desencadenar todo lo que es esta ola de violencia, que es el tema de la generalización. Por ejemplo, un venezolano cometió un delito o cierto crimen y esto pues genera todo este tema de la generalización. Es venezolano, cometió el crimen, digamos, y ha generado toda esta ola de violencia. Igual podría decirse de cuando otra persona de otra nacionalidad ataca a un venezolano. Es decir, en cada nacionalidad pues hay personas que lamentablemente cometen crímenes, acciones que son rechazadas y ciudadanos que son honrados, pero lo que está ocurriendo acá es que se generaliza y se descalifica al venezolano por acciones que quizá haya cometido uno, pues impactan, ¿no? en todo. Sí, incluso mucho más complejo porque hay conceptos que también ha aportado la psicología social en el estudio de los grupos que tiene que ver con lo que tú dices que es categorización. Ok. Nosotros agrupamos mentalmente por los procesos, por características, entonces vamos agrupando personas, eventos, eh, digamos que objetos y ahí piensen ustedes en qué nos viene a la mente cuando pensamos en colombianos, venezolanos, peruanos, chilenos. O sea, nuestra manera de pensar tiene que ver con esa forma de ordenar toda la información que tenemos del mundo. Entonces, ¿qué estamos asociando a la categoría venezolano? ¿Ok? Les dejo esto por ahí. Etiquetas En que se segundo, van asociando. sí. En segundo lugar, hay otros procesos que se van activando que tienen que ver con los estereotipos que existen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el estereotipo del venezolano que tenemos sí, en nuestra mente? Pero que si pensamos como venezolanos, de aquel venezolano de todo está barato, dame dos, ese estereotipo ya desapareció. El estereotipo que se ha fijado en estos momentos tiene que ver con este nuevo venezolano que está migrando y que lo estamos llenando de características negativas. Y un tercer elemento que tiene que ver con el papel precisamente de los medios de comunicación al cubrir noticias o el tipo de el efecto redes sociales que también se hace viral. Sí. Entonces hay la conjunción de varios elementos, estereotipos, ¿verdad? Prejuicios y sesgos negativos, lo que fijamos más en la mente tiene que ver con las características negativas que con las características positivas. Y sin duda han ocurrido cosas maravillosas de hospitalidad, de acercamiento, de uniones, de mucha solidaridad también entre los pueblos, ¿verdad? De pueblos que le han abierto
pueblos y familias que le han abierto las puertas a los venezolanos, pero por esa tendencia a recordar, a fijar e incluso a rebotar información negativa, lo que estamos enfocándonos más bien en todos esos hechos que a lo mejor obviamente pasan, pero no son tan frecuentes como los hechos positivos. Sí, por ejemplo, ahora que usted refiere el tema de que también hay mucha cordialidad, también es importante mencionar que, por ejemplo, en Argentina, Chile, hay menos reportes de casos de xenofobia como pueden ser en Perú y en Colombia. Es decir, que además se presentan incluso hechos de violencia, protestas, marchas contra los venezolanos con agresiones. Esto se ve más en estos países andinos cercanos a Venezuela y pues algunos analistas estiman que la migración o la ola migratoria, la última que se realizó a estos países, quizás personas con menos recursos. Incluso el invitado anterior nos hablaba del tema de la aporofobia, es decir, el temor o el rechazo, la fobia a aquellas personas que tienen pocos recursos o que son pobres, que asociamos además con personas que tienen la tendencia a delinquir. Sí, pero habrían grados también de discriminación. No es que Sí, en Argentina o no existan, de no, hecho claro, de existen en hecho hay. nuestro. Exacto, y de hecho existen también entre nosotros, si pensamos en la discriminación de género, cuando dos personas están optando, mujer y hombre, optando por algún cargo, puede ser que hayan sesgos más bien a asociarlo al tipo de actividad. Si es un ingeniero en construcción, tal vez se prefiera un hombre que a una mujer. Ya Sí, esos son también algunos otros ejemplos casos de de discriminación. discriminación, ¿ok? Pero son temas de larga data. Ahí han siempre habido problemas con los migrantes, con la atención a migrantes. Y así como digo que la psicología ha estudiado la relación entre grupos, también hay que hacer énfasis en esas relaciones que hay entre grupos de bandas que también tienen una manera de relacionarse distinta, porque este problema de la defensa de territorios, de ilegales con economías informales, ¿no? Que también se junta con estos elementos de discriminación, con la falta de justicia, con la falta de o debilidad en la justicia, que también se suman y hacen un efecto mucho mayor. Entonces yo resaltaría al menos esos tres elementos que tienen que ver con problemas ya existentes, con problemas estructurales de ciertos países, de estos elementos que los pudiéramos llamar blandos, que tienen que ver con las creencias, con los estereotipos, con los sesgos negativos y por supuesto el efecto magnificador que puede tener el medio de comunicación en las redes para cubrir solo ese tipo de noticias también con un sesgo hacia lo negativo. El tema de las redes sociales sin duda es determinante en las últimas acciones que hemos visto porque incluso los hechos se han publicado tanto en la red social Twitter como en TikTok, se viralizan e incluso incrementan los comentarios de odio. Cuando uno entra en estos videos y empieza a observar las etiquetas que están usando y los comentarios que empiezan a llegar, pues es muy lamentable cómo estos hechos negativos se duplican. ¿Qué se puede hacer desde los medios de comunicación y a través de las cuentas en redes sociales para evitar que proliferen este tipo de actos? Eso lo vamos a estar conversando al regreso de la pausa. Gracias a usted también por acompañarnos, porque desde casa usted también puede hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios sobre este tema, la xenofobia y herramientas para combatirla. No se aparten. Ya regresamos con más de Primera Página, etiqueta Primera Página en Twitter, en Instagram, mi cuenta @rosa_periodista, la cuenta de mi compañero @seguircontreras. Regresamos a Primera Página, seguimos conversando con la psicóloga Yorelis Acosta para conocer herramientas para combatir la xenofobia. Antes de irnos a la pausa dejábamos una pregunta abierta, que es el papel de los medios de comunicación y también de las redes sociales. ¿Cómo poder contrarrestar cuando lo que hemos estado observando han sido mensajes que replican los hechos de violencia y también la discriminación? Es algo que se encuentra latente día a día en nuestras cuentas en redes sociales. Incluso cuando ocurrió el hecho del asesinato de un venezolano en Perú, pues también la gente rechazaba que los medios de comunicación peruanos no hacían referencia a este hecho. ¿Y qué hubiese ocurrido si de haberse dado al revés este caso, que habría sido el venezolano que matara a un peruano? La cobertura mediática habría sido diferente en este país y allí la gente pues se pregunta por qué ocurre esto y qué se puede hacer para contrarrestar. Bueno,
una de las cosas que podemos comenzar a eliminar son escenarios que no han ocurrido y que son muy catastróficos, ¿verdad? Los hechos, cuáles fueron, y a eso nos tenemos que circunscribir, analizar y, por supuesto, para evitar que eso se vaya a replicar. Ahora, hay distintas acciones, es un tema sumamente complejo como para que digamos, bueno, desde los medios de comunicación vamos a solucionar. No, todos tenemos que aportar, desde las academias, desde las organizaciones internacionales, ONG que están trabajando en fronteras, buscando diálogos, evitando información incorrecta, buscando acercamientos, protegiendo a los migrantes, ¿verdad? Pero sin duda también los medios son fundamentales y sé de muchas campañas que se han desarrollado, muchos testimonios de migrantes, pero no solamente tiene que ser el testimonio del migrante sufriente, de todas las calamidades que pasa, estas jornadas de, bueno, te acompaño y a la vez voy cubriendo tu tragedia, sino también tener siempre una visión más equilibrada de lo que está sucediendo para contrarrestar ese efecto tan negativo que puede tener el cubrir el evento, los hechos que nos llaman la atención. No es tapar, obviamente, el sol con un dedo, estoy diciendo que es un tema muy complejo y que para evitar ese sesgo y esa atención que va a quedar de solamente el efecto negativo, los medios pueden llevar, mostrar también campañas informativas sobre migrantes exitosos y sé que se han dado, ¿no? Incluso desde campañas Sí. Reto Soy Migrante, Somos Migrantes, Yo Soy Migrante, Somos lo mismo. Y fíjate que al final estamos también apuntando algunos elementos de psicología para evitar el estereotipo negativo y evitar la polarización y la tensión entre los grupos. Cada vez que yo digo ellos y nosotros, yo estoy segmentando el tejido Claro. social. Así que una buena campaña sería qué cosas nos unen, qué cosas nos unen a los latinoamericanos, qué cosas nos han unido a los peruanos, los venezolanos, los colombianos, etcétera. Pensar en una campaña de todos y de nosotros, campañas de inclusión para poder vencer o quitarle espacio a la discriminación y a la intolerancia. Y vital también el acompañamiento desde niños en las escuelas. Por ejemplo, el UNICEF tenía una campaña en Colombia, Todos somos panas o somos panas, ¿no? En referencia al venezolano, a tener esa actitud empática, ¿no? Tener empatía hacia el otro, parte de las palabras claves dentro de todo este apoyo que se requiere para contrarrestar el tema de la xenofobia. Sí. Sí, es muy importante, como tú señalas, que en todos los niveles nosotros podemos hacer cosas, pensando desde las escuelas, ¿verdad? Claro, ahorita la educación A sabemos que distancia. es a distancia, pero cuando volvamos, porque entonces hay que integrar a los venezolanos que están en todas partes del mundo, qué cosas tiene el venezolano, cómo desde la escuela yo puedo tener también talleres para evitar la discriminación, saber qué es un migrante, saber todo lo que es ciudadanía y todo lo que es inclusión, tolerancia, pero no solamente tolerancia hacia los migrantes, sino a las razas, a los colores, a los géneros, ¿no? Entonces, el tema tolerancia e inclusión tiene que ser un eje transversal para que evitemos esos problemas de larga data. Y, por supuesto, todo un contexto donde se da la discriminación, que también es importante, porque estos países donde vemos la discriminación muy acentuada, también tienen sus propios problemas de segmentación, de discriminación entre comunidades de repente blancos e indígenas y esos procesos se extrapolan a esto que estamos viendo. Una nueva lista, sin duda, que es el tema económico y pandemia, sobre todo la crisis económica, donde se reducen entonces las oportunidades de trabajo y exacerban estas tensiones y esta lucha por territorios, por ventas, por economías informales que ya existían, pero insisto, se exacerban en estos momentos de recesión económica. Claro, bien. Vamos a leer ahora también algunas de las preguntas que nos está realizando nuestra audiencia con la etiqueta primera página, hoy contra la xenofobia. Vamos a ver, Ramón Ramos, el líder, por ejemplo, nos pregunta, ¿qué pueden hacer los padres para erradicar la xenofobia desde sus hogares? Bueno, primero revisarse qué están haciendo, si son realmente padres inclusivos, qué tipo de lenguaje se utiliza, poner ejemplos también de lo que está sucediendo. Además, nuestros niños son niños informados, niños que están revisando
lo que está sucediendo, que pueden convertirse además en un escenario, en una multitud virtual, ¿no? Y hace poco yo escribí un artículo precisamente llamado Las multitudes virtuales, ¿por qué vamos a dar retweet o vamos a compartir una información donde incluso tenemos la duda de si es cierta o no? Y es Claro. que las multitudes no tienen racionalidad. Así que los padres pueden comenzar por analizar esos casos y evitar las respuestas más emocionales de odio, de rabia, de miedo, y tener conversaciones donde hablemos de la raza humana, de las personas, más que de migrantes y problemas entre ellos. Bien, hay más preguntas que nos realiza nuestra audiencia. El señor Luis Méndez dice, buenos días, ¿será que la xenofobia en otros países a los venezolanos está asociado a la xenofobia que existía acá en Venezuela hacia peruanos, colombianos, entre otros en los años 70? Sí, son problemas que se van sumando y que quiere decir que no los hemos resuelto adecuadamente. Por eso este momento implica más retos para todos, desde los medios de comunicación como diseño, campañas que sean mucho más novedosas, que puedas contrarrestar esa imagen terrible que da vuelta y que le llama mucho la atención a la gente para compartir. ¿Qué imagen puedo yo crear que sea inclusiva y que sea tan novedosa que también me invite a compartirla, ¿no? Entonces son problemas que no hemos resuelto y que se han exacerbado con esta migración tan masiva que tenemos de venezolanos y que ha sido demasiado, muy numerosa, los venezolanos que están llegando a otros espacios. Como decía, por supuesto la primera ola de migración muy bien recibida, estas últimas ya están saturando todos los espacios y tenemos que repensar las cosas desde este momento. Fíjese, por ejemplo, el señor Ali Elisandro Solor, él dice, en referencia a los actores políticos, todos vimos al exdiputado Julio Borges que dijo que los migrantes venezolanos eran una carga para estos países donde están llegando nuestros hermanos venezolanos. A mí Claro, explicar eso, pero definitivamente en un momento como este, donde tenemos una emergencia sanitaria mundial que hizo temblar los sistemas de salud, ¿no? Un momento como este, imagínate que llegue 2 millones de venezolanos o 1 millón como los que están en Perú, o entonces eso tiene una carga económica que los países no pero estaban tal vez preparados. comunicacionalmente no es acertado hacer referencia a este tipo pues, de mensajes en medio de una ola de Claro, discriminación y de es un tema xenofobia. complejo que no colabora, ¿no? Que no es explicativo, que te va a generar además muchas respuestas, ¿no? Sí. Pero definitivamente es un tema sumamente complejo, tiene una carga económica, pero la idea sería, bueno, cómo solucionar, cómo hacer menos carga, cómo buscar ayuda de distintas fuentes para que se les pueda prestar una atención a los venezolanos que están fuera y los países poder resolver su situación económica también. Bien, acá hay otra pregunta de Harold de MZH. Buen día a su invitada. La xenofobia tan solo no viene de los extranjeros, incluso hay venezolanos en el extranjero que de alguna forma se encargan de darle la espalda a sus mismos compatriotas. Me duele cuando venezolanos se burlan de otros mismos venezolanos. Sí, bueno, ya el proceso de migración venezolano tiene unos años, hay venezolanos que están más consolidados en esos espacios, ahí y se dan muchísimos elementos incluso psicosociales, venezolanos que se quieren adaptar y se quieren, digamos que mimetizar, convertirse en nuevos ciudadanos y dejar su ciudadanía venezolana a un lado, aquellos que siguen a pesar de los años con su mochila de Venezuela, yo soy venezolano y voy a seguir siendo venezolano. Entonces, dentro de la migración también depende no solamente dónde estés, sino el tiempo que tengas y cuál ha sido tu historia dentro de la migración. ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? ¿Te vas a integrar? ¿Te vas a integrar con los venezolanos allá o te vas a integrar con el país de acogida? Fíjese que también hay otro término que es el chauvinismo, pues la exaltación por lo propio, el patriotismo, tanto para los que están en otros países que prefieren a sus connacionales para cargos, para puestos de trabajo, pero también hay otro tema relacionado y que hemos podido apreciar en redes sociales. Por ejemplo,
personas de otras nacionalidades hacen comentarios en referencia a nosotros los venezolanos, que por lo general estamos exaltando lo nuestro, nuestra comida, la belleza de nuestros paisajes, de las mujeres, en fin, todos estos comentarios que incluso son orgullo de los venezolanos, pero ya con las etiquetas preexistentes, pues la gente en otros países se lo toma mal, y es algo que estamos viendo pues hoy por hoy en estos medios de comunicación que nos permiten la interacción con personas de otras nacionalidades, el rechazo a que ames lo propio. ¿Cómo manejar esta situación? Sí, bueno, no, definitivamente no es fácil porque, insistimos, a veces le damos más peso a lo negativo. Hace 2 años me llamaron de otro lugar donde hay muchos venezolanos, donde no quieren incluso alquilarle espacios para reuniones si son venezolanos, porque el venezolano entonces, si vas a hacer una fiesta, la fiesta no es de 10 a 12, sino hasta las 2 de la mañana. Entonces hay que conocer el espacio de acogida, cuáles son sus normas, acogerte precisamente a esas normas, conocerlas y exaltar lo venezolano desde lo positivo, desde el respeto y la integración. Realmente mantener ese equilibrio es sumamente difícil entre no olvidar tu origen y poderte integrar al nuevo espacio. Bien, son parte de las claves para combatir la xenofobia. Gracias a la psicóloga social Yorelis Acosta por acompañarnos esta mañana en este punto de encuentro informativo, y también a nuestra audiencia que participa de forma activa con la etiqueta Primera Página. Entonces, tratar de viralizar mensajes positivos, tener empatía con aquel que es diferente, incluso en nuestro país con personas de otras nacionalidades, donde por años también hemos convivido de forma pacífica y también con mucho calor, el calor del venezolano, que también fuera, esperemos que puedan también pues tener ese espacio de entendimiento y de escuchar. También el tema de la justicia, obviamente cuando se cometen crímenes, pues los crímenes también deben ser llevados a las autoridades competentes y que se haga justicia en estos casos. Las consecuencias de la xenofobia pueden ser graves, es importante no generalizar, nos decía nuestra psicóloga social invitada el día de hoy, tratar de promover mensajes positivos, tolerancia y empatía, palabras claves. Nosotros nos vamos a una pausa, esto es Primera Página, al regreso más información, cómo nos afectará la tormenta de polvo del Sahara que está por llegar esta semana a nuestro país. Nuestro compañero de labores, Seir Contreras, va a estar conversando con el pronosticador de guardia del Instituto Nacional de Meteorología de Venezuela, el INAMET. Ya regresamos.